Buen día, hermanas, hermanos. Shabbat Shalom. Bienvenidos al canal Identidad Bíblica. Mi nombre es Daniel Salinas. Este es el video número 16. Vamos a hablar un poquito, continuando la historia que dejamos por allá en el Concilio de Niceas, año 325, en donde el emperador Constantino oficializa al cristianismo como religión. Para esto hay que entender todo el marco y contexto geopolítico de la época que expliqué en videos anteriores. El tema es todo lo que sigue después, peor aún todavía, porque luego vienen los que se conocen como los padres de la iglesia, Orígenes, ¿sí? Entre otros, hay muchos. Los primeros papas, entre comillas, que eran judíos, hasta el quinto papa eran judíos. Luego, bueno, pasado a los gentiles. En fin, hay que leer un montón de cosas al respecto de eso. Lo importante de todo eso son las decisiones que han tomado en los concilios, en los famosos concilios. Luego pasaron a ser las cartas papales, ¿sí? En fin, las encíclicas y demás. En todo eso empezaron a haber justamente cambios que no estaban hasta esa época. Estamos hablando de 3, 4, 5 siglos y más, hasta la época medieval, ¿sí? De los años 1000 a 1700, o sea, muchísimos años, más de 1000 años de cambios dogmáticos, donde se reemplaza el domingo, ¿sí? Se deja atrás el Shabbat, por ejemplo, donde se cambian las fechas de Pesach, de la Pascua judía, por la Pascua cristiana, entre comillas. El tema del árbol de Navidad, con la Navidad misma, y así muchas cosas. Esto de alejarse de la ley, de la Torá, de despojar a Jesús de todo su judaísmo. Jesús eligió 12 apóstoles, no eligió 14 ni 80, eligió 12. ¿Por qué 12? Bueno, pues representan a la casa de Israel, las 12 tribus. ¿Sí? Y así un montón de cosas, ¿sí? Esto del guardado de la Torá, el Shabbat, la observancia de la ley. Jesús mismo lo hizo, sus discípulos también, María Magdalena, las mujeres que lo seguían también, por eso esperaron que pase el Shabbat para que el día domingo, el primer día de la semana, dice, fueron al sepulcro, ¿sí? Para llevar las esencias aromáticas, ¿sí? Los perfumes que habían comprado, porque en Shabbat no pueden comprar. Entonces esperaron un día más, pasaron el Shabbat, respetando el Shabbat, observando el Shabbat, la Torá, la ley de los mandamientos, y para ir a ver el cuerpo de Jesús, ¿sí? Del cual lo encontraron nuevamente porque ya había resucitado. En ese momento no, había resucitado antes, en Shabbat. Bueno, entonces hay que ver todas estas cuestiones, ¿sí? ¿Por qué María, la Virgen María, ¿sí? Miriam en realidad en hebreo, fue considerada justa, acusado gracia ante los ojos del Eterno? Porque guardaba la Torá, el Shabbat, la ley de los mandamientos, todo lo que implica eso. José lo mismo, aunque no era el padre biológico, pero sí estaba desposada con María, ¿sí? Había un vínculo allí marital. Entonces llevaron los palominos, como dicta la ley, eso dice la escritura, no lo estoy inventando yo, hermano, por favor lean las escrituras. Cuando lo llevan al templo, a Jesús, ¿sí? En bebé, para hacer la circuncisión, el día octavo, de acuerdo a la ley, dice la escritura. Está más que claro, ¿sí? Entonces, guardar la Torá, guardar la ley, implica justamente ser justo. Hallamos la salvación a través de la ley. No estoy diciendo eso, ni la escritura dice eso. No se habla de la salvación cuando se habla de observar, guardar las escrituras, guardar el Shabbat, ¿sí? No es eso. No hay que entenderlo así. El tema está en la interpretación en todo esto. Si todos esos cambios que hicieron los famosos padres de la iglesia provocaron todo lo que hoy tenemos, siglo XX, siglo XXI, en donde se interpreta todo de mal manera, se dice una cosa, se dice otra. Las Biblias, incluso las traducciones, están mal hechas. Una de las Biblias, por ejemplo, las más nuevas, Dios habla hoy, por ejemplo, dice en Romanos 3, versículos 21 al 24, sin ley,
ahora que estamos sin ley, ahora sin la ley. ¿Cómo sin la ley? Y luego, en el 331, dice, bueno, valoramos la ley. ¿En qué quedamos? O sea, sin ley, si se valora la ley, si se valora la ley, ¿se la guarda o no se la guarda? ¿Qué es guardar la ley? ¿Qué es la ley? La Torá. ¿Qué es el Shabbat? Eso es para los judíos, para Israel. ¿Así? ¿Y por qué siguen pidiendo las ofrendas y los diezmos entonces? ¿No es eso para Israel? El antiguo pacto, el antiguo testamento, que ya está abolido aparentemente. ¿Por qué tantas incongruencias, tantas contradicciones? Es porque estamos malinterpretando las escrituras, la ley, la Torá. Esto lo explica un poco, no muy claramente, el apóstol Pablo en Romanos 7. ¿Sí? Él habla de la ley del espíritu, la ley de la mente, la ley del pecado, la ley del cuerpo, la ley de Cristo, entre comillas. Pero no está desacreditando una para exaltar la otra. Él está haciendo un análisis introspectivo de sí mismo, por eso al final dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Pero antes de eso explica en todo el capítulo 7, ¿sí? ¿Qué es esto de la ley? ¿Sí? Porque con la mente dice, sirvo a la ley de Dios, ¿sí? Del Eterno, pero con el cuerpo a la ley del pecado. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Está habilitando al pecado, está habilitando a transgredir la Torá, la ley, que es lo que dice Juan, ¿sí? Primera de Juan 3:4, esto de que el pecado es la infracción de la ley. Si el pecado es la infracción de la ley y la ley está abolida, entonces no hay pecado. ¿Qué sentido común, hermanos? El guardar la ley, el guardar la Torá no es malo. ¿Dónde está lo malo? Si es justamente lo que manda a hacer Yeshua, Jesús. Si todo lo que los escribas y los fariseos que se sientan en la cátedra de Moisés le digan que hagan, ustedes lo guardan y lo hacen. Háganlo, guarden la Torá. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Clarísimo. Muy, muy claro. Romanos 3:31. Pablo dice, ¿qué pues, hermanos? ¿Invalidamos la ley, la Torá? De ninguna manera. La confirmamos. ¿Cuál es el problema con guardar la ley, la Torá? ¿Por qué hay nuevas leyes ahora, las leyes, las tradiciones de los hombres? El hombre, la humanidad, ha metido mano en las escrituras todo este tiempo y lo sigue haciendo, tergiversando las escrituras, torciéndolas. De esto habla también el apóstol Pablo. El mismo Yeshua lo decía, Jesús. En los postreros tiempos aparecerán falsos pastores, falsos profetas. Y sí, el tema es detectarlos, reconocerlos, quién es quién. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacen, hermanos cristianos amados, mormones, testigos de Jehová, católicos, protestantes? ¿Cómo hacen para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro? Creyendo que son ovejas porque van a la iglesia, porque dan los diezmos, porque se bautizaron. Los cabritos también creían lo mismo en Mateo 25. Pablo habla, cuidado, hermanos, con que venga otro, alguno, predicando a otro Jesús, otro evangelio, otro Espíritu Santo. O sea que hay un falso Espíritu Santo. También dice Pablo, en esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. También tiene que suceder todo esto, porque son tiempos proféticos, los últimos tiempos. La venida de Yeshua está pronto, en la instauración de su reino, en la Nueva Jerusalén. Esto lo dice Juan en el Apocalipsis capítulo 21. El tema está en cómo interpretamos las Escrituras. El concepto de Mesías, de Mashiach, que no es el Señor y Salvador, Jesucristo así, dicho de esa manera, crucificado ahí en la cruz, persignándonos, haciendo rezos repetitivos, sin entender nada. De esto habla Pablo, ¿sí? Dice,
no. Tengo que entenderlo con el espíritu. ¿Sí? Esto de que por su palabrería, está hablando de los gentiles, dicen, repiten siempre lo mismo, creen que van a ser escuchados. Si aparto los oídos de la verdad, de la ley, mis oraciones son abominables ante el Señor. Esto, si mal no recuerdo, está en Proverbios 5:8 o 5:2. Entonces es muy importante el tema de la ley, la Torá, de guardarla, de observarla, de practicarla. No tiene que ver con el judaísmo, mucho menos con el judaizarse. Ya expliqué esto también en los videos anteriores. No se trata de judaísmo, de cristianismo, no se trata de ninguna religión, no se trata de ninguna iglesia. No existe tal cosa. Existe en el mundo por institución del hombre, del ser humano, no por el Altísimo. ¿Por qué? Lo dijo Esteban y lo apedrearon. Porque el Altísimo, Dios, Adonai, Elohim, nuestro Padre Eterno, Baruch Hashem, no vive, no habita en templos construidos por manos del hombre. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Qué templo puede contenerlo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Somos sellados como ovejas, como casa de Israel. Efesios 2:12, Gálatas 3, 28-29, Juan 5, 46-47, Romanos 11-17. Bendiciones, hermanos. Shabbat shalom.